Llegó la prueba, llegó el crecimiento. Hola mis hermanos, soy el pastor Carlos Sebastián. Hoy es domingo 30 de agosto de 2020, estamos en la Iglesia Bautista del Cotorro y vamos a predicar este sermón que se titula así: llegó la prueba, llegó el crecimiento. Quiero en esta mañana también decir que hace 2 días partió con el Señor el papá de un gran amigo mío, el pastor Adriel Carrasana, y quiero dedicar este sermón a mi amigo en este momento de prueba difícil. Que Dios te bendiga, Adriel. El título del sermón: llegó la prueba, llegó el crecimiento. Santiago capítulo 2, versículo del 2 al 5, dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Padre Celestial, porque podemos esta mañana nuevamente compartir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ayude a entenderla, nos la explique, de tal manera que cada uno de nosotros en nuestro corazón sea edificado por tu palabra preciosa. Ruego especialmente por la familia Carrasana y mi amigo Adriel, que tú les consueles en este tiempo de prueba. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El crecimiento cristiano es una meta de Dios para cada uno de sus hijos. Dios quiere que crezcamos y lleguemos a tener un carácter como el de su propio Hijo Jesucristo. En español aprendimos que crecer es un verbo de proceso. O sea, no es una acción, es un proceso. El crecimiento es un proceso en el que siempre estamos. Como la santidad, también formar un carácter en Dios es un proceso hasta la eternidad. El crecimiento cristiano se refiere al desarrollo pleno de las capacidades espirituales de un creyente, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su objetivo es que cada uno de nosotros pueda llegar a la plenitud de sus potencialidades, para que nosotros podamos tener una vida espiritual gozosa y llena de frutos. Sí, hermanos, todos necesitamos eso, crecer hasta obtener plenitud de todas nuestras potencialidades que nos ha dado el Señor. Para el crecimiento de sus hijos, Dios usa muchas cosas. Una de sus principales herramientas, aunque parezca contradictorio, son las pruebas. Las pruebas, Dios las usa para nuestro crecimiento. Bíblicamente podemos afirmar que sin pruebas no hay crecimiento. Sin pasar por pruebas no hay crecimiento. Uno de mis libros favoritos es el libro sobre el yunque. Creo que fue el primer libro que escribió Max Lucado sobre el yunque. Magnífico. En la introducción del libro dice: en la herrería existen 3 tipos de herramientas. Las herramientas que están en la pila de chatarra, obsoletas, rotas, inactivas y oxidadas. Estas son las que están en un rincón, cubiertas de telaraña, inservibles para su dueño, inútiles para su función. En otro lugar están las herramientas que están sobre el yunque, que están allí fundidas, que habían sido puestas primeramente en la fragua y que están al rojo vivo, fundidas, derretidas, moldeables, intercambiables. Estas son las que yacen en el yunque, siendo dúctiles en las manos del herrero, aceptando su función. De otro lado están las herramientas que son de utilidad. Estas son filosas, fundamentales, precisas, adaptables. Estas están listas en la caja de herramientas del herrero, disponibles para que él las use, cumpliendo así con su función. Algunas personas son inservibles, queridos hermanos. Vidas deshechas, talentos desperdiciados, sueños derrumbados, pasiones apagadas. Estas son echadas a un lado como una chatarra. Necesitan desesperadamente ser reparadas. No tiene sentido ni propósito su existencia, necesitan ser reparadas. Otras están en el yunque,
son esas mismas desahuciadas que de pronto se ponen en las manos del herrero. Él las pone en la fragua y las pone sobre el yunque, y ahí están con corazones dispuestos, herramientas para cambiar, con heridas cicatrizadas, con una clara visión de su futuro. Reciben gustosamente el golpe del martillo del maestro herrero, deseosas de ser reconstruidas, rogando poder cumplir con su misión. Y otras herramientas están en las manos del maestro, bien asentadas, las tenazas, el martillo, el propio yunque, afiladas, firmes, pulidas, productivas. Ellas responden al brazo de su maestro, no piden nada. Esas herramientas rinden todo. De alguna manera, dice Max Lucado, todos estamos en la herrería, ya sea que nos encontremos en la pila de chatarra, en las manos del maestro como herramientas útiles, o sobre el yunque para pasar de la chatarra a ser una herramienta del Señor. Algunos de nosotros hemos pasado por las tres, otros se han quedado sencillamente allí. Pero siguiendo la idea de Max Lucado, no hay manera de pasar de ser un pedazo de hierro inservible, lleno de moho, de herrumbre, de telaraña y de polvo, de un rincón inútiles. No hay manera de salir de allí y llegar a ser una herramienta útil en las manos del maestro si no se pasa primero por la fragua y por el yunque. Es necesario el fuego que purifica, el fuego que ablanda y el golpe del martillo. Y esa es la prueba, hermano. Esa es la prueba. Todos queremos ser herramientas útiles. Todos los cristianos que conozco quieren ser herramientas útiles en las manos del Maestro, nuestro Dios. Pero ciertamente no se puede pasar de la pila de chatarra sin pasar por el yunque para llegar a ser una herramienta en las manos del Señor. Hay que pasar por el fuego de la fragua, hay que pasar por el martillo y ser moldeado a la voluntad del herrero, del maestro, de Dios. En la Biblia hay una clara diferencia entre la tentación del diablo, porque Dios dice en la Biblia que no tienta ni puede ser tentado. Hay una diferencia entre esas tentaciones y las pruebas enviadas por Dios. La tentación viene del diablo, las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones son dañinas y de ellas hay que huir, dice la Biblia. Y hay que rogar al Señor, según la oración que el Señor nos enseñó del Padre Nuestro, líbranos de tentaciones. Por el contrario, la prueba enviada por Dios es buena y necesitamos pasarla para entender que nosotros tenemos que crecer, para ascender en nuestro necesario crecimiento cristiano. Hermanos, los versículos 2 y 3 de este capítulo hablan de diversas pruebas. Y después dice, prueba de vuestra fe. Dios nos manda diversas pruebas para probar nuestra fe. Las pruebas o exámenes en las escuelas no son para probar que sabemos, sino para probar que estamos listos para algo mayor. Son para pasar el grado o para mejor obtener un título que nos autoriza a ejercer una profesión. Las diversas pruebas de Dios no son para que Dios sepa si estamos aptos o no. Eso Él lo sabe sin probárnoslos. Él conoce nuestro corazón, no necesita probarnos, no lo necesita para saber que nosotros estamos aptos o no. Son las pruebas de Dios para que nosotros, los probados, sepamos que estamos listos para algo más grande. Sin pruebas no hay crecimiento. Son para que crezcamos. Dios usa las adversidades, los retos de la vida diaria y el trabajo para incrementar nuestra fe y mejorar nuestro carácter conforme a su Hijo Jesús. A partir de este pasaje y de toda la Biblia podemos afirmar que Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe que son para tu crecimiento. Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe que son para tu crecimiento. Ahora, ¿cómo enfrentar las pruebas para que sean de crecimiento? Primeramente, las pruebas de nuestra fe se enfrentan con gozo. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Esta afirmación parece contradictoria a la filosofía del mundo. El mundo nos enseña y cree también que hay una separación, que hay un abismo, que hay una pared entre la alegría, la felicidad y el gozo y los problemas, las dificultades, las pruebas. El mundo dice, si usted está gozoso, si está feliz, si está alegre, es porque no tiene problemas.
en su vida no hay dificultades. Porque de lo contrario usted sería una persona triste, infeliz. Pero saben, hermanos, con Dios hay otra realidad. Porque nosotros conocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. El versículo 2 dice, sumo gozo. Hay varias posibles actitudes que se pueden adoptar cuando nosotros pasamos por las pruebas. Hay algunos que cuando están en pruebas se rebelan contra Dios. Empiezan a decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo. ¿Por qué permite esta prueba? Algunos se desalientan. Oh Señor, no puedo más, no puedo seguir, no vale la pena. Algunos empiezan a murmurar, Dios no es tan bueno, nada. Mira, Dios me ha abandonado, mira lo que me ha pasado. Empiezan a quejarse, a revolcarse en su autocompasión. A mí todo me pasa, a mí todo me sucede. Pero lo mejor que puede pasar es que nosotros seamos ejercitados por las dificultades de la vida para perfeccionar nuestro gozo como hijos de Dios. Nosotros podemos decir, Dios ha permitido que esta prueba me alcance. ¿Tiene en ella algún buen propósito para mí? No sé cuál es el propósito, pero intentaré descubrirlo. Quiero que sus propósitos sean obrados en mi vida. Entonces, si hay propósito y yo estoy sobre la pista para descubrirlo y vivirlo, enfrentaré esta prueba con sumo gozo. Dios está trabajando en mí. Seré perfeccionado. He pasado por el fuego y estoy siendo golpeado sobre el yunque, pero seré una herramienta útil y mejor en las manos de mi maestro. Qué distinto, hermano. Hay gente orando, Señor, quita de mí esta prueba, quita de mí. No ores para pedirle a Dios que quite la prueba. Ora para decirle, ayúdame a atravesarla, Señor. Ayúdame a vivirla con gozo, sabiendo que saldré de aquí perfeccionado, que saldré mejor cristiano, que creceré por causa de esta prueba. Habacuc 3, 17 y 19 es un texto clásico para este tiempo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Mis queridos hermanos, enfrenta la prueba con gozo. Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe que son para tu crecimiento. Otra manera de enfrentarlo es las pruebas de nuestra fe se enfrentan con paciencia. Es lo segundo. Se enfrentan con paciencia. El versículo 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra griega aquí para paciencia es hupomone. Es la que aquí se traduce paciencia, como en muchos otros pasajes de la Biblia. Es la paciencia que crece bajo las pruebas. Esta palabra que significa paciencia aquí es la paciencia que crece solamente bajo pruebas. Pruebas en general, pero también las que recaen en el servicio del Evangelio o bajo la disciplina de Dios. Pruebas que suceden por situaciones de la vida que no controlamos o pruebas en el servicio del Señor, en el Evangelio, por ser cristiano, ser perseguido, tener dificultades o cuando estamos bajo disciplina. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce constancia. Según el diccionario expositivo Vine, que es un diccionario exhaustivo, la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, no sucumbe ante las pruebas. La paciencia perfecciona el carácter cristiano y por ello la comunión paciente de Cristo es la condición sobre la que serán admitidos para reinar con Él. Para esta paciencia los creyentes son fortalecidos con todo poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí hay numerosos textos bíblicos que ahora no puedo mencionar, pero usted lo puede leer en el pasaje leído. La paciencia en medio de las pruebas fortalece el carácter cristiano. Dice el versículo 4
que la paciencia tenga su obra completa. La prueba produce paciencia. La paciencia nos hace perfectos y cabales. Cabales es íntegro. La paciencia no puede contentarse solamente con soportar la prueba. Soportar la prueba con resignación, sin murmuración, sin desaliento, sino que tiene que hacernos aptos para realizar perfectamente la obra de nuestra vida. Eso tiene que hacer la prueba, tiene que hacer eso, la paciencia, tiene que hacer eso, la tarea que nos es impuesta por el Señor. ¿Cuál? Que seamos perfectos e íntegros. Un carácter como el carácter de su propio Hijo, Jesucristo. Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe que son para tu crecimiento. ¿Cómo enfrentarlas? Enfréntalas con gozo. Enfréntalas con paciencia, pero también enfréntalas con sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, no tenemos que hacer frente a las pruebas duras de nuestra fe con nuestra propia sabiduría. Si en el tiempo de la prueba carecemos de discernimiento espiritual, podemos acudir a Dios y debemos acudir a Dios. Tenemos que confesarle toda nuestra perplejidad, toda nuestra ignorancia. Él será quien nos dará la suficiente sabiduría para la aplicación práctica de sus enseñanzas a las situaciones específicas que enfrentamos en esa prueba. Santiago mismo nos advierte en el capítulo 3, versículo del 13 al 18, que no debemos confundir la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo es falsa, es mentira. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis queridos hermanos, tenemos que tener esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que trae paz, que es amable, benigna, llena de misericordia, de frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Así que esa es la sabiduría que debemos tener nosotros para enfrentar las pruebas de nuestra fe. Con pureza, con paz, con benignidad, con misericordia, buenos frutos. Sí, Señor, así debe ser. Si no tienes esa sabiduría, dice Santiago, pídela. Dice el Señor, pídela. Ruega a Dios en medio de la prueba, Señor, dame sabiduría para entenderte. Dame sabiduría para aplicar tus verdades espirituales a esta situación específica. Él ni siquiera te reprochará nada. Él no dirá, ahora me la vas a pedir. No, no, dice la Biblia que la dará sin reproche. Él te la va a dar. Él te dará esa bella sabiduría para conocer sus propósitos en medio de tus pruebas. Dice, abundantemente y sin reproche. Así también crecemos en sabiduría en medio de las pruebas. Hermano, crecemos, aprendemos a usar con destreza una herramienta, cuanto más tengamos que usarla. Y así el gozo, la paciencia y también la sabiduría, mientras más la usamos, más aprendemos. Concluyo, hermano, y quiero recapitular de lo que hemos estado hablando. Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe, que son para tu crecimiento. ¿Cómo enfrentar las pruebas para que sean de crecimiento? Las diversas pruebas de nuestra fe se enfrentan con gozo, con paciencia y con sabiduría. Así que la prueba que estás pasando hoy, aquella que está llegando a tu vida, aquella en la que llevas tiempo, enfréntala con gozo, con sumo gozo, con paciencia. Paciencia que produce frutos hermosos, perfección, integridad. Enfréntala con sabiduría de lo alto, la que es benigna, pacífica, la que es buena, la que da frutos. Nosotros los que tenemos hijos, sabemos
lo que es estar 2 o 3 horas con ellos haciendo la tarea de la escuela, el homework de la escuela. Cuando estaban en primero o segundo grado específicamente, había que estar horas con ellos ahí sentados para que ellos hicieran tareas que son muy sencillas y que los padres sabemos. ¿Cuánto es 2 más 2? Hacer una oración simple. Ese tipo de cosas sencillas que ellos están aprendiendo a esa edad. Acabaríamos más rápido si nosotros le hacemos la tarea, ¿verdad? Si nosotros le decimos, mira, pon ahí 2 más 2, pon ahí igual 4. Y usted dice, bueno, es mi hijo, lo voy a ayudar. Así que yo le voy a hacer la tarea. Acabaríamos más rápido, ¿verdad? Pero ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos formando hijos inútiles. Estaríamos haciendo algo verdaderamente loco. Porque mientras hacemos eso, estamos convirtiendo a nuestros hijos en gente débil, ventajista e inútil para el mundo. Y no va a aprender nada y no le va a hacer ningún provecho lo que está aprendiendo. Como padres estamos comprometidos en que vamos a estar ahí para ellos, en que estaremos a su lado cuando ellos estén haciendo esa tarea, por amor a ellos, por el compromiso que tenemos con ellos. Mientras hacen esa tarea, nosotros les corregimos, les exhortamos, les obligamos si es necesario que estén sentados haciéndola. Permanecemos con ellos, pero ellos son los que tienen que hacerla. Nosotros estamos ahí solamente para ayudarles, porque si ellos no la hacen, no van a crecer en sus estudios, no van a aprovechar en nada todo lo que están haciendo en la escuela. Tenemos que dejarlos a ellos pasar por esa prueba. Dios nos ha dicho que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Pero la prueba es mía. Yo soy quien paso por las aguas. Yo soy quien pasa por el valle de sombra de muerte. Lo que sé es que Él está conmigo. Yo tengo que pasar la prueba, hermano. Dios no lo va a pasar por mí. Él no promete eso. Él quiere hijos útiles. Él quiere hijos que sean fuertes. Él estará ahí, claro que sí, para animarnos, para protegernos, para curar nuestras heridas, para entrenarnos, para hacerlo bien. Pero nosotros somos los que tenemos que pasar por las pruebas y crecer en ellas. El pastor presbiteriano, teólogo, doctor en filosofía y letras y eminente escritor español del siglo XX, Claudio Gutiérrez Marín, escribió una de mis poesías preferidas, hermano. Claudio Gutiérrez Marín tuvo que huir de la España franquista. Él escribió una poesía que se llama El dolor es el yunque. Gutiérrez Marín experimentó en su propia vida duras pruebas. En medio de la persecución de Franco en España, a él le quemaron más de 1000 libros de su biblioteca y cuando él escribe sobre eso, escribe con llanto. Después tuvo que huir con su esposa y sus 4 hijos y pasó por Francia, Estados Unidos hasta que radicó en México. En México no tenía empleo porque no eran bien vistos los pastores evangélicos. Allí pasó necesidad, viviendo en un país que no era el suyo. Vivió un exilio difícil. Gutiérrez Marín fue un gran escritor y escribió esta poesía, El dolor es el yunque. Tal vez Max Lucado se inspiró en esta poesía para hacer su libro. La poesía dice: cuán torpe soy, Señor. Esta mañana, al golpear el día en mi ventana y ver el cielo envuelto en nubarrones, sentí desprecio de la vida humana, sin ver, oh Dios, tu gracia soberana en las nubes que siembran bendiciones. Cuán torpe soy, Señor, maldije el viento, porque azotaba con furor violento la vida de las vastas soledades, las flores y los árboles inertes, sin darme cuenta que las tempestades prueban las almas y las hacen fuertes. Cuán torpe soy, Señor, viendo mi vida deslizarse ya inerte, ya abatida, a través del camino solitario. Si existe Dios, grité, su amor me olvida. Y no supe mirar tu mano herida sobre la cruz clavada en el Calvario. Perdóname, Señor, arrepentido, reconozco tu amor y mi pobreza. A fuerza de sufrir he comprendido que el dolor es el yunque bendecido donde forjan tus manos la grandeza. Qué poesía, hermano, qué poesía.
Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alguien dijo, los problemas son el precio del progreso. Nosotros podemos decir, las pruebas de nuestra fe son el precio de un carácter conforme a Jesucristo. Así que, si quieres ser un cristiano que crece con un carácter como el de Jesucristo, descubre y vive la realidad de que para tu crecimiento Dios envía a tu vida diversas pruebas de fe. Entonces, cuando descubras que en tu vida llegó la prueba, sabrás que realmente llegó el crecimiento. Llegó el crecimiento, hermano. Queridos amigos, la palabra de Dios ha sido predicada. Ahora nos toca a nosotros vivirla, enfrentar las pruebas, vencer en ellas, hacerlo, enfrentar con gozo, paciencia y sabiduría la prueba de tu fe, de mi fe. Que Dios nos ayude en todo. Oramos, hermano. Te alabamos, oh Dios, y te agradecemos por las pruebas que envías a nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a pasar con gozo, con paciencia y con sabiduría sobre el yunque. Ayúdanos a resistir el golpe del martillo para ser moldeables a ti, Señor, para ser una herramienta útil para tu gloria, para que nuestro carácter se forme a semejanza del carácter de tu Hijo Jesucristo, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.